El 15 de abril de 1977, mi hijo fue secuestrado, desaparecido totalmente, no volví a saber más nada de él. Se lo llevaron las Fuerzas Armadas. Está en el Río de la Plata, está enterrado. ¿Qué pasó con ellos? En un momento, yo cuando era chico hasta pensé que estaban vivos. Fue una generación. Lo peor era que se llevaron a nuestros hijos. Y nosotros nos cruzamos con los genocidas de nuestros padres en las calles. Miles y miles de genocidas que todavía no están identificados. No puede ser que si no hay condena legal, no haya otro mecanismo. De los 30.000 desaparecidos habían 500 bebés. Yo no sabía eso. El pacto de silencio lo mantuvieron. ¿Qué ocurre cuando es el Estado el que me persigue? Quieta no iba a quedar. Para nosotros el silencio de la sociedad fue una mochila. La única verdad es la realidad. Los desaparecidos fue un genocidio. Durante muchos años intentó tapar la basura bajo la alfombra. Argentina eligió la justicia, desde el primer momento. Digo, no nos damos cuenta que hicimos una historia que acá era única, fue única. Yo encontré mi nieto, pero estaba buscando y sigo buscando todos los nietos. El 24 de marzo se conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha muy especial que homenajea a todos aquellos que fueron víctimas de la última dictadura cívico-militar. Entre 1976 y 1983, una junta militar se apoderó del control del Estado. Durante 7 años se violaron sistemáticamente los derechos humanos en nuestro país. Argentina cumplirá por primera vez 40 años de democracia ininterrumpida. Durante todo ese tiempo se construyó una política de memoria, verdad y justicia que sigue siendo una referencia mundial. Dedicamos este capítulo de SIC a los organismos de derechos humanos, a su valentía de entonces y la que continúan manteniendo en la actualidad. Hacia finales de la década del 80, las denuncias y reclamos por violaciones a los derechos humanos ya habían alcanzado instancias internacionales. Para 1982, la fallida y dolorosa Guerra de Malvinas dejaba también debilitada a la cúpula militar que anunciaría un llamado a elecciones para el año siguiente. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió la presidencia y 5 días después creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, más conocida como CONADEP. Abuelas es un organismo que con los años se ha fortalecido. Porque después de ser unas señoras que nos reuníamos en una confitería figurando un cumpleaños y estábamos firmando papeles para mandarlos a los lugares que correspondían. Entonces los tiempos cambiaron y fuimos cambiando nuestra actitud y nuestra experiencia y todo lo demás. La Argentina tiene el mérito y el respeto internacional de que es el país de Latinoamérica, de los que han tenido dictaduras cívico-militares, que más prosperó en el tema de la verdad, la memoria y la justicia. Madres que marchaban en la plaza, abuelas que recorrían hospitales y pasillos judiciales sabiendo al riesgo y al peligro que se exponían. Y una nueva generación
que entendió la necesidad y la importancia de generar una condena social. Los organismos de derechos humanos fueron encontrando distintas formas de acción antes y después de la llegada de la democracia. Fue y es necesario seguir en esta lucha, seguir encontrando a nietos, nietas, hijos, hijas, acompañar a las víctimas, seguir denunciando, pero sobre todo, seguir permanentemente reflexionando sobre nuestra historia pasada. Tengo 92 años, pertenezco a otra generación completamente distinta a la de mis hijos y mis nietos, ¿no? Pero de todas formas, en un hogar normal, 4 hijos, 2 mujeres, 2 varones después, y en la ciudad de La Plata, una ciudad tranquila, pueblerina, si se quiere, desde algún punto de vista, y directora de una escuela primaria. Así que ese era un panorama de matrimonio, de hogar, tranquilo, donde jamás se me hubiera ocurrido a mí pensar, con los proyectos que tenía después, cuando tuviera que jubilarme, qué haría, y los nietos y todo eso, que ni sabía el futuro, simplemente el sueño de nada de lo que pasó después. Porque si bien yo, por la edad que tengo, he vivido muchas dictaduras cívico-militares, y malas, algunas muy malas también, pero nunca esto que fue realmente un genocidio. El 15 de abril de 1977, mi hijo fue secuestrado, desaparecido totalmente, no volví a saber más nada de él. Se lo llevaron las Fuerzas Armadas, de eso sí supe porque en mi casa se hizo allanamientos. Laurita estaba en la universidad, siguiendo su profesorado de historia, Claudia estaba en la secundaria, y Guido, el varón mayor, estaba también en la secundaria, en la industrial. Y el más chico también. Todos se implicaron, todos, de una manera distinta. Fue una generación que, digamos, salió a defender sus derechos y el derecho de los demás. Y empezaron a hacer banderas, a veces yo les daba sábanas viejas, las hacían en casa, se reunían, todos chicos buenos. Y cuando se hizo la noche, nada, Gustavo no volvía, no sabía nada. Y bueno, y ahí es a la noche que se hizo el allanamiento. Entonces ahí se enteró que se lo habían llevado. Ya empecé a salir a buscarlo, comisaría de Castelar, la iglesia de Morón, a golpear puertas, a hacer un habeas corpus, y ahí ya salí a la calle con todo. Quieta no me iba a quedar, mi temperamento es ese desde chiquita, de acción, y uno mide después cuánto tiene adentro que no lo saca porque no tiene necesidad. Pero yo firmé a dejar todo, me jubilé, y empecé la búsqueda y vi la trampa de los abogados que nos pedían fortunas, de los jueces que nos contestaban el habeas corpus hecho por uno, no se encuentra desaparecido, se desconoce su paradero, y era hasta para una bebita, lo dijeron. Mi consuegra, Nelva Falcone, la mamá de María Laura Falcone, me dice: Estela, ¿por qué estás sola? Si hay otras señoras como vos acá en La Plata que están también buscando sus nietitos. Me enteré que había un grupo de madres, y después, bueno, que había un grupo de madres que estaban empezando a ir a la plaza a hacer el mismo reclamo que hacía yo. Me junté, y la que conocí primero fue Azucena Villaflor de Vincenti. Y ahí empezamos a conocernos, ¿no? ¿Te acordás de Astiz en ese momento? Sí, me acuerdo, y me da un asco total,
porque nos agarraba del brazo en la plaza y decía que buscaba a su hermano, que sus padres vivían en Mar del Plata, que no sabían nada. Y el día que hubo el secuestro en Santa Cruz, él, al día siguiente, él fue a la plaza como si nada, y él había dirigido el secuestro. El día que él, en la iglesia Santa Cruz, señaló a las madres que fueron secuestradas, él se despidió de cada uno dándole un beso. Y son las madres que se las llevaron. Y me comuniqué y me recibieron con los brazos abiertos. Y desde entonces nace lo que después llega a llamarse Abuelas de Plaza de Mayo. En 1977 se crea Abuelas de Plaza de Mayo, una organización no gubernamental que busca localizar y restituir a sus legítimas familias a todos los niños y niñas desaparecidos por la última dictadura. Ya son 132 las nietas y nietos que pudieron conocer su verdadera identidad, pero la búsqueda continúa. ¿Cómo arranca la agrupación Hijos? ¿Cómo empiezan? Bueno, podemos poner una fecha de inicio, pero también podemos decir que nosotros ya muchos nos conocíamos de las marchas, porque nuestras abuelas, en mi caso mi abuela que fue madre de Plaza de Mayo, nos llevaban y nos conocíamos de talleres que funcionaron en algunos organismos de derechos humanos, no solamente en Cava, sino en todo el país. Es decir, que muchos ya nos conocíamos. Después sí, hay una fecha de inicio que es en abril del año 95, que tiene que ver también con nuestra mayoría de edad. Muchos de nosotros empezamos a ya ser adultos, cumplimos la mayoría, 18, 19, 20 años, y empezamos a buscar nuestro propio camino. Ya no acompañar a nuestra abuela o a nuestro familiar a una marcha, sino ser nosotros protagonistas. Ser nosotros protagonistas de una historia que obviamente entendíamos que habían iniciado las abuelas y las madres y los familiares y empezar a continuar esa lucha. Guado, ¿cómo fue encontrarte vos después, además de un momento que hubo con mucho silencio, que nadie hablaba, que había mucho miedo, encontrarte con otros hijos, con otras hijas, con otras historias? Había un discurso único de que ya está eso, ¿no? Digo, de que había que dar una vuelta de página. Y eso hacía mucho daño porque además de no tener a nuestros padres, además de no tener los cuerpos, tampoco, además de no tener justicia, teníamos que hacer como que no pasaba nada. El encuentro con los hijos y las hijas fue una cosa muy hermosa porque fue escuchar que lo que te pasaba a vos y vos quizás lo tenías medio como tabú, le pasó también a muchísimas personas más, digo. Y creo que también el nombre de Hijos tiene que ver con eso, ¿no? Hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio, ¿no? Para nosotros el silencio de la sociedad fue una mochila. Sí, fue un momento de mucho escepticismo donde surgió Hijos porque veníamos de eso, ¿no? De la impunidad institucionalizada, no solamente durante el gobierno de Alfonsín, con las leyes de obediencia debida y punto final, sino con el decreto de indulto de Menem. Y nosotros nos cruzamos con los genocidas de nuestros padres en las calles. Eso era lo que sucedía en los años 90, ¿no? Entonces ahí dijimos, no, esto no puede suceder. No puede ser que si no hay condena legal, no haya otro mecanismo. Y ahí dijimos, bueno, busquemos la condena social. Ahí nacen los scratches. Pusimos en evidencia a muchos personajes anónimos de la sociedad argentina que habían sido torturadores, violadores, ladrones de bebés, asesinos, genocidas, en definitiva, lo que eran ellos. Volviendo ahora sí a los 90, en ese momento los organismos de derechos humanos, además de militar, estaban muy abocados a que hubiera una condena social, ¿no? Más allá de si uno militara o no en un organismo, sino de que fuera en toda la superficie de la población. Y en ese sentido ahí nace el escrache, que hoy está mal entendido, creo yo, cuando persiguen a un político y lo putean. La condena social tiene que ver con la falta de respuesta de un poder judicial que siempre especula. Tiene que ver con la falta de respuesta de dirigentes políticos que no estaban dispuestos a enfrentarse a un status quo que tenía que ver con empezar a decir firmemente que Argentina no podía tener una democracia firme con ese nivel de impunidad.
en esa época ningún dirigente político tomó el bastón para asumir esa responsabilidad y terminar de sanar este genocidio que hubo en Argentina, ¿no? Entonces, lo que definimos fue, más allá de que el sistema no nos escuchaban los dirigentes políticos, no nos escuchaban los responsables de gestionar o administrar la justicia en Argentina, dijimos, vamos a desparramar nuestras voces por toda la sociedad. Vamos a ir a identificar a los que habían sido juzgados y condenados en el juicio a las juntas y le vamos a decir a los vecinos que viven al lado de un genocida. Los comerciantes nos decían, uy, yo a este tipo lo llevo en remis, no lo voy a llevar nunca más. Y ponía la foto en la puerta del local. Un carnicero que nos decía, acá viene a comprar la carne, yo no le voy a vender más carne, ¿no? Y ahí se iba construyendo la condena social. Nuestro lema era, si no hay justicia, hay escrache. Si no hay condena legal, que haya condena social. Entonces uno iba aprendiendo. Yo fui aprendiendo. Y sacando mi personalidad escondida de no rendirme. Y le juré en la tumba a Laura, porque ella la mataron y nos entregaron el cuerpo, y eso se lo debo al criminal de Vignone, porque él dijo, los matamos a todos, cuando fue a pedir por la vida de Laura. Guille, contame cómo es tu historia. ¿Cómo empezaste a dudar de tu identidad? Yo no tenía dudas sobre mi identidad. No es que yo me acerco a Abuelas para conocer sobre mi identidad porque había madurado una duda, sino que es al revés. Abuelas llega hasta mí. En Abuelas reciben el 14 de abril del año 2000 una denuncia telefónica anónima, una mujer que llama y que empieza a aportar datos sobre una pareja que se había quedado con el hijo de una militante que estaba desaparecida. Y una semana más tarde vuelve a llamar esa misma mujer, 21 de abril aproximadamente, esa misma mujer con la particularidad que quien atiende es Mariana Pérez, una de las chicas que trabajaba en Abuelas de Plaza Mayo, que es hija de desaparecidos y que está buscando un hermano. Entonces atiende y empieza esta mujer a reiterar la denuncia que había hecho una semana atrás y a aportar muchos más datos. Entonces dice que el supuesto padre era un trabajador de la Fuerza Aérea, que la pareja era joven, que eran militantes de Montoneros y que ella era una estudiante de medicina de origen judío. Con estos datos, 2 más 2 es 4, Mariana no aguanta más la ansiedad, quiere saber si efectivamente de la persona que estaban hablando era de su hermano. Se acercó hasta mí y me preguntó... ¿Vos qué estabas haciendo? Yo estaba trabajaba en un patio de comidas, tipo comidas rápidas, ¿está bien? ¿Y ella entró? Ella entró, preguntó por mí, le indicaron dónde estaba yo, vino, me habló, me preguntó si podíamos hablar. Yo no la conocía, así que le dije que estaba trabajando. Me dice, ¿te puedo escribir una carta? Entonces ya me pareció muy bizarro también todo. Dije, sí, bueno, sé lo que vos quieras. Me entrega la carta, la entrega dentro de un libro. Yo no miro el libro, nada, yo abro la carta nada más. Y en la carta dice, bueno, mi nombre es Mariana Eva Pérez, soy hija de desaparecidos, estoy buscando a mi hermano, es muy posible que seas vos. Ella me deja los contactos de ella, de Abuelas. Viene un jefe mío, mi jefe, y me pregunta qué era lo que estaba pasando. Le muestro la carta mientras yo abro el libro. El libro es el libro con todos los casos resueltos y los que faltan por resolver de las abuelas. Entonces, cuando yo abro el libro, me encuentro con la foto de los papás de Mariana. Y el inconveniente en esto era que la foto del papá de Mariana es una foto en blanco y negro mía. ¿Y entonces llegaste a Abuelas? Llegué a Abuelas, toqué timbre, cuando Abuelas estaba la sede enfrente del Abasto. Toqué timbre, me abrió la puerta una abuelita así, bajita, que cuando me vio se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo no entendí nada. Estaba Estela, estaba Remo Carlotto, estaba Abel, estaba Mariana, Abel Madariaga, el secretario histórico de Abuelas. Y bueno, me empezaron a contar, me leyeron las transcripciones de los llamados anónimos,
Me explicaron que hacía muchos años que me estaban buscando, que hacía 21 años que me estaban buscando, que si yo era el hermano de Mariana, tenía 2 abuelas y Que le estaban buscando también. Claro. Y que la manera... Entonces yo lo primero que pregunté es de qué manera podíamos hacer para determinar si yo era el hermano de Mariana. Me explicaron que mediante un análisis de ADN, que me realicé ese mismo día también en la casa de las abuelas. Tranqui el día. Tranqui el día. Sí, estaban todos tan nerviosos que no me podían pinchar el dedo, me lo pinché yo solo al dedo. 5 gotitas así, me pinché 5 gotitas en un papel especie secante. Y se mandó a analizar. En el 2014 finalmente esa lucha encuentra un final, que es la restitución de tu nieto, la restitución de la identidad y la restitución de una relación también. ¿Cómo lo recordás a eso? No finaliza nada. ¿No? No. Yo encontré mi nieto, pero estaba buscando y sigo buscando todos los nietos. Ninguna abuela iba a ver si el mío, che, no. Ay, encontramos el de ella, qué felicidad. Era el propio también. Cada nieto era nieto de cada una de nosotras. Nunca fuimos individualistas. O sea que yo sigo, hace más de 8 años creo que encontramos a mi nieto, buscando a los demás, que son alrededor de 300. El regreso a la democracia en nuestro país estuvo marcado por tensiones políticos y sociales. En el año 1984, la CONADEP entregó al presidente Raúl Alfonsín un informe detallando los crímenes cometidos durante la dictadura. Como la justicia militar no quería tomar estas causas, el Poder Judicial inició los juicios en 1985, condenando a los altos jefes militares de la última dictadura militar, un hecho reconocido en todo el mundo. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Señores, de pie, por favor, silencio en la sala. Pablo, vos sos uno de los periodistas que cubrió lo que se llamó el juicio a las juntas en el año 85. ¿Qué nos podés transmitir de esa experiencia, mejor dicho? Hoy, sin duda, la posibilidad de darle un valor a ese juicio que por ahí en aquel momento no se lo dimos, ¿no? La mirada hacia atrás, con todo el recorrido, pone a ese juicio en un lugar indispensable para la democracia, ¿no? En aquel momento en el que había tantas denuncias, el juicio a las juntas tenía un lugar especial, pero hoy la dimensión es mucho más fuerte, ¿no? Y flotaba en el ambiente el tema de que a los oficiales responsables de las jerarquías menores a la de los excomandantes no iban a ser juzgados. Entonces había una sensación en aquel final del juicio como de se viene la impunidad, que después se vino. Pero hoy, cuando uno mira todo el recorrido, ¿no? Los 40 años de democracia, hoy el lugar que tiene ese juicio es trascendente porque significó la demostración muy fuerte de que era posible que tribunales civiles condenaran a los militares, los juzgaran y los condenaran. Estos hechos han ido ocurriendo a lo largo de la historia, todos sabemos, siguen ocurriendo lamentablemente, y no hay una unanimidad de cómo enfrentarlos, ¿no? Cada estado ha enfrentado esta problemática de distintas formas. Argentina eligió la justicia, desde el primer momento. Cuando las madres reclamaron juicio y castigo, reclamaron juicio. Y si uno traza un paralelo, traza una pequeña línea, a riesgo de ser de cierta simplificación, vamos a encontrar que en todo momento la justicia fue protagonista. Como abogado, ¿cuándo empezaste a trabajar en relación a los temas de derechos humanos y qué fue lo primero con lo que te encontraste como impactante respecto de esa develación que empezaba a ocurrir a partir de los juicios? Yo entré en el año 82, después de Malvinas, al CELS, al Centro de Estudios Legales y Sociales, que era un organismo. En ese momento yo era estudiante de abogacía, cursaba las últimas materias, y por una convocatoria de 2 abogados que estaban en el mismo partido donde militaba yo, que era el PCT, ellos eran Luis Zamora y Marcelo Parrilli,
un grupito chiquito de estudiantes de abogacía, empezamos a colaborar ahí. Esa fue mi primera relación directa con la escucha de testimonios de sobrevivientes y de familiares. Empecé a tomar conciencia de lo que estaba pasando, de las violaciones a los derechos humanos, pero nunca había tenido entrevistas directas, nunca había escuchado a un sobreviviente de un centro clandestino. Siento algo que después quienes estuvieron trabajando en la CONADEP, que recibieron miles y miles y escucharon miles de estas denuncias, decían, ¿no? Lo terrible que era escuchar por primera vez a un sobreviviente o por primera vez a una madre contar lo que había pasado. Y creo que tenía la ilusión muy fuerte de la justicia. Y en ese sentido, ¿qué importancia le das a lo que fue el juicio a los represores? ¿Cuál de todos? Porque son muchos. Sí, el juicio a las juntas, cuando comienza... cuando comienzan a poner en el banquillo en el mismo país, ¿no? Que es único en el mundo. Para mí el juicio de las juntas, yo recién tengo novedad del juicio de las juntas cuando empiezo a estudiar abogacía. Ah, mira. Te digo, año 2011. Todo lo demás sí era muy poco, muy por arriba lo que yo sabía. Yo soy del año 78. Insisto con esto, hice toda la secundaria en los 90 adentro de una brigada aérea. Porque yo estudié en Palomar, adentro de una brigada aérea, mis profesores eran militares de la Fuerza Aérea. Entonces era muy difícil que a mí me explicaran sobre el juicio a las juntas. De hecho, cuando a mí me encuentran las abuelas, yo no podía diferenciarte madres, hijos, familiares, abuelas. No sabía que habían desaparecido, que habían robado bebés. Que entre los 30.000 desaparecidos habían 500 bebés. Yo no sabía eso. Está bien. Claro. Entonces, sin esa información era muy difícil. Ahora, si vos me preguntás de todos los juicios, y el juicio de la Junta fue muy importante. Lo que vino después no tanto, fue un retroceso, pero sí. Son las leyes de evidencia de vida y punto final. Pero el juicio de la Junta fue muy importante, fue muy valioso. Y que hoy, en la actualidad, esté la película Argentina de 1985 como para refrescar todo eso, también me parece muy, muy importante. Otro juicio que hoy para mí es sumamente importante, además de la megacausa ESMA, es el plan sistemático. El plan sistemático de robo de bebés para mí fue sumamente importante. Demostró lo que las abuelas venían diciendo hace tantos años. Ahora, si tuvieras que hacer así una muy breve historia de estos 40 años de relación entre la justicia y los derechos humanos en Argentina, ¿cómo la contarías? Tuvimos esa primera etapa esperanzadora de los primeros tiempos de la democracia, donde parecía que se iba a ir a fondo. ¿Y qué es lo que generó los levantamientos militares, ¿no? Cuando la oficialidad cómplice en la dictadura, la oficialidad que participó de las masacres, de los centros clandestinos, se da cuenta que los juicios van a avanzar después del juicio a las juntas, que llegaba el turno de ellos, se producen esos levantamientos, ¿no? Semana Santa y los levantamientos posteriores, los de Seineldín, etc. Porque veían que los familiares, los organismos, pero gran parte de la sociedad había levantado las banderas muy fuertes de juicio y castigo a los culpables. Después vino, bueno, las leyes de impunidad, ¿no? Que tienen que ver con esos alzamientos carapintadas y que tiene que ver con la flaqueza del propio Alfonsín, que, bueno, que lamentablemente realiza esas concesiones que después se pagaron muy caro, ¿no? Después vinieron los indultos. Y esa etapa rara de los 90 y el comienzo del siglo XXI, en la que hubo que exprimirse la cabeza para ver por qué otros lados podíamos buscar la justicia. Un recurso fue ir afuera, presentar denuncias en España, en Italia, en Alemania. El segundo recurso fue empezar juicios por la verdad en la Argentina, que por suerte 2 o 3 avanzaron, ¿no? Que por lo menos se intentaba dar una respuesta al familiar. Y la tercera cuestión fue porque las leyes de impunidad no alcanzaban, no por olvido, sino porque expresamente las leyes de impunidad establecieron que no había impunidad para el robo de bebés. Esos
pocos juicios de robo de bebés pudieron continuar. Usted estuvo 16 años instruyendo la causa, ¿no? En total. Del 2003 al 2019. ¿Qué es lo que más le impresionó de lo que fue descubriendo como plan sistemático de eliminación? No nos olvidemos que lo que se investigaron acá son delitos de lesa humanidad. Y eso quiere decir que son delitos cometidos desde el Estado. La nafta que se usó para los vuelos de la muerte y los aviones era nafta estatal, pagada por la gente, ¿sí? La electricidad que se usaba para las picanas era electricidad pagada por las personas, por nosotros, por los ciudadanos. Si ahora a cualquiera de las personas que están viendo el programa la quieren secuestrar, la quieren matar o la quieren robar, ¿qué hacemos nosotros? ¿Recurrimos a dónde? Recurrimos al Estado. Vamos al Estado, recurrimos a los jueces, a los fiscales, a la policía. Ahora, ¿qué ocurre cuando es el Estado el que me persigue? En eso andábamos mientras en muy pocos diputados y diputadas seguían pidiendo en el Congreso la derogación de las leyes de impunidad. Hasta que llegó Néstor Kirchner. Eso fue en el 2003 y es inevitable preguntarte qué sentiste cuando lo viste a Néstor pedir bajar el cuadro de Videla. Néstor dijo, hay que bajar los cuadros, se bajaron los cuadros, costó, hubo resistencia, pero el símbolo de bajar los cuadros de los dictadores, de los responsables, para los pibes y las pibas que no saben, los cuadros eran de los genocidas, los que habían ordenado matar, secuestrar, violar, robar los bienes de los desaparecidos. La sufrimos, fue muy buena, que el Estado, que un presidente agarre las banderas de la memoria, la verdad y la justicia, también nos sanó, ¿no? Nos generó una paz interior muy linda. Y finalmente, digamos, después de esa lucha, en la década del 90, aparece el siglo XXI y empiezan a aparecer la posibilidad de los juicios, ¿no? Bueno, llegaron los juicios y empezamos a estudiar Derecho. Dijimos, bueno, ¿qué es esto de una audiencia pública? ¿Qué es el Código Penal? Bueno, fue un momento muy gratificante y muy duro a la vez porque lo estuvimos sentados en el banquillo de los acusados a ellos. Hoy tenemos en Argentina casi 2.000 genocidas que han sido juzgados y castigados, un montón. Es un ícono en el mundo lo que ha sucedido con el proceso de memoria, verdad, justicia en Argentina. Somos un ejemplo mundial y la cantidad, ¿no? La cantidad de 2.000 personas juzgadas y castigadas habla de lo que era el aparato represivo y también de todos los que faltan, porque si tenemos y hablamos de una persecución a un sector muy grande de la población, no eran solo 2.000, faltan un montón, pero sí hay que decir que estamos muy contentos de que ese proceso se haya dado en nuestro país. Nosotros entendemos que el famoso nunca más del juicio de la Junta se podía dar si las sentencias estaban firmes, se podía dar si los responsables de un genocidio, de los crímenes de lesa humanidad, podían cumplir sus penas. ¿Te parece que todavía hay gente que tiene cosas para decir justamente en esta línea de lo que estabas diciendo? ¿Hay un silencio todavía en algunos de los que... el pacto de silencio lo mantuvieron con excepciones, ¿no? Porque habló, bueno, el sargento Ibáñez de Campo de Mayo, Silingo de la Armada. Más o menos por el cálculo que hacemos nosotros, las y los abogados de lesa de todo el país, que nos juntamos una vez por año, hay alrededor de 40, 50 entre oficiales y suboficiales que algo han dicho. Pero el resto, los miles y miles, mantienen el pacto de silencio de una manera impresionante, ¿no? Hasta ahora yo sigo reclamando, no abren los archivos. No sé qué esperan. ¿Tuviste alguna pista de qué pasó con Gustavo? No, nada. Nada absolutamente. Golpeamos puertas de cuarteles, vi todas las autoridades que había que ver, todos los habeas corpus que había que hacer. En 1986, después de alzamientos militares, se dictan las leyes de punto final y obediencia debida que paralizaron los procesos judiciales por los crímenes y delitos de la dictadura.
En 1989 y 1990, el presidente Carlos Menem indulta y libera a muchos de los detenidos por crímenes, entre ellos los principales integrantes de la Junta Militar. Pero en 2001, la justicia declara nulas esas leyes y las deroga. En 2003, se reanudan los juicios y ese mismo año el Congreso Nacional deja establecido que el 24 de marzo sea el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en homenaje a las víctimas de la última dictadura cívico-militar. Quiero saber un poco más de tu historia, Charly. ¿Cómo fue tu historia en relación a la desaparición de tus padres? ¿Cómo fue tu crianza? ¿Cómo encontraste la verdad que pudiste encontrar respecto de tu historia? Sí, mis viejos desaparecen el 5 de agosto del 77. Rolando Pisoni e Irene Veloquio eran militantes montoneros. Hay un operativo en casa, vivimos en Almagro. Bueno, por esas cosas de la vida a mí me dejaron con una vecina y a ellos se los llevaron. ¿Cuántos años tenías vos? 37 días. Y bueno, a partir de ahí mi abuela me empieza a criar, mi abuela materna, Aurora, y yo me crío con ella como mi madre. Yo le decía mamá, ¿no? De ellos supe que estuvieron en un centro clandestino, fue el Club Atlético, que está en Paseo Colón y Cochabamba, hoy está justamente en excavación, acá en el barrio San Telmo, a tan solo 1 kilómetro lineal de la Casa Rosada. Hace poquito me enteré una noticia que la verdad que no lo podía creer porque fue hace 2 meses, 3 meses. Se está desarrollando una parte del juicio de ese centro clandestino, la 4ª parte, y un testigo que no había declarado nunca dijo que mi viejo en el centro le había dicho que había estado acá, en este lugar también. Con lo cual, bueno, nada, me impactó muchísimo porque yo tuve la oportunidad de dirigir este lugar, lo transito constantemente, aquí tenemos nuestra sede de hijos y nunca me imaginé que mi viejo podía haber pasado por acá. Con lo cual, bueno, me impactó muchísimo, porque yo no transité este lugar pensando que ellos habían estado acá y hoy cada vez que vuelvo, bueno, está latente eso. La desaparición tiene un plus de terror, que es que impide la elaboración de un duelo también, o dificulta el duelo, ¿no? Muchas veces las madres me decían, yo por lo menos quiero un pedacito de hueso de mi hijo. ¿Qué significa eso, digamos, un pedacito de hueso en la historia de la violación de los derechos humanos en la República Argentina? Está en el Río de la Plata, está enterrado. ¿Qué pasó con ellos? En un momento, yo cuando era chico hasta pensé que estaban vivos. Tenía muy chiquito, la democracia estaba volviendo, tenía 4 o 5 años. Mi abuela también compartía esa esperanza de decir, bueno, están vivos, por ahí están en algún lugar, están escondidos, ¿no? La desaparición tiene eso, ¿no? No saber si está muerto ni vivo, como decía Videla. Claro. No saber si está muerto, si está vivo, no está. El desaparecido no está. Por eso, cada vez que hay una desaparición en democracia, los organismos levantamos la voz, ¿no? Porque es una de las deudas de la democracia, la democratización de las fuerzas de seguridad, sin duda, ¿no? Que no haya torturas en cárceles y comisarías, pero sobre todo que no haya una desaparición forzada, como sucedió con el caso de Maldonado, como sucedió en el caso de Miguel Bru, como sucedió con el caso de Julio López, ¿no? Hay gente en democracia desaparecida con el mismo mecanismo de la dictadura. Es algo que no podemos tolerar cuando se están por cumplir 40 años de democracia. Durante la dictadura funcionó un poder judicial también, que en relación a muchas de las cosas que ocurrieron no aparecen como responsables, ¿no? Esa pata sin duda ha sido la más difícil. Hay juzgamiento a fiscales y jueces de la dictadura, pero muy pocos en Capital y Gran Buenos Aires. Pero ahí también hay una deuda, ¿no? La justicia de la dictadura tiene que ser expuesta judicialmente para que se vea claramente el rol de tantos jueces y funcionarios judiciales que no hicieron lo que tenían que hacer.
Y en lo personal, Guado, para vos, ¿qué significó haber militado en Hijos, estar tan relacionado a las organizaciones de derechos humanos hoy como político? Tengo la sensación de que mi vida fue atravesada por la historia argentina, ¿no? Tengo la sensación de que cada hecho político fuerte y contundente de nuestra historia me atravesó muy cerquita en lo personal, con lo cual veo que esa experiencia de tratar de superar siempre, ¿no?, los palos en la rueda que me puso la historia argentina, me hicieron aprender, me hicieron compasivo, me hicieron comprender un montón de cosas, me hicieron buscar la felicidad, con lo cual me llevo bien con mi experiencia de militancia en derechos humanos y la función. Me parece que es un complemento que le da una visión más humana, que le da un nivel de precaución y de comprensión también de el daño que puede hacer la locura en la política, la locura en Argentina, el daño que puede hacer sectores que se guían por el odio, que se guían por la violencia. Digo, a mí los discursos de odio y la violencia me dejaron huérfano. Desde la reapertura de los juicios en el año 2006, la Argentina pudo condenar a más de 1000 personas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Los juicios son orales y públicos y están destinados a establecer la responsabilidad de las Fuerzas Armadas o de seguridad en el secuestro, la tortura y hasta las ejecuciones. ¿Qué opinás, qué crees que es importante hoy para los organismos de derechos? Así como en su momento fue una condena social, ¿en qué se debería trabajar? Primero, los organismos de derechos humanos, las madres y las abuelas están más grandes. Por suerte hay muchas pibas y muchos pibes que están ayudándolas, están trabajando y militando juntos, con lo cual ahí, por suerte, vamos a tener una continuidad, ¿no? Las abuelas con los nietos y las nietas, en madres hay un montón de compañeros militantes que siguen esa lucha. Están los nietes, ¿no? Digo, ayer estuve con ellos. Bueno, están los nietes, ¿no? Que son esos pibes que también vieron lo que sufrieron sus padres, o sea, los hijos, ¿no? Digo, que también quieren mantener viva la llama de la memoria de lo que pasó con sus abuelos y sus abuelas. Digo, me parece que esto le hace muy bien a la democracia argentina. Mora Morena, Manuel, pertenecen a Nietes, una organización nueva, se puede decir. Forman parte de ustedes de ella, pero sé que vos, Morena, tuviste que ver con la creación. Y en ese sentido, la pregunta es ¿cómo surge Nietes? Nietes nace en 2019, en agosto de 2019, en un momento de neoliberalismo en el gobierno, en manos de Mauricio Macri, y ese neoliberalismo trae políticas en contra de la democracia y de los derechos humanos, como el 2x1, y eso es lo que nos lleva a nosotros, la juventud, a tomar acciones en concreto de resistencia, como formar un organismo de derechos humanos de los nietos y las nietas de los desaparecidos. Mora, ¿vos cuántos años tenés? Yo tengo 13. 13 años. ¿Y cómo llegás a Nietes? Siempre me crié con More, por ejemplo. Nos criamos juntos en las marchas, así que era gente que yo quería mucho. Y siempre tuve estas ganas de seguir la lucha. En este caso, bueno, de mi mamá, que es hija. Así que nada, así me sumé. ¿Cuál es el efecto social que encuentra respecto de la presencia de esta causa en la historia argentina? ¿Qué es lo que hicimos los argentinos con eso? Primero, yo diría nunca más. Yo diría que esto no va a volver a ocurrir.
Yo creo que desde la vuelta de la democracia en el 83, en estos 40 años, podemos decir que los derechos humanos hoy forman parte de ese orden público que nos identifica como comunidad, que nos dice cómo somos, y eso además muestra el ejercicio de los derechos. Eso permitió, estos 40 años permitieron la reforma constitucional, el establecimiento del bloque constitucional de derechos humanos, en el que un montón de convenciones y tratados internacionales forman parte de nuestra Constitución. Es decir, hay un montón de virtudes, de valores que se han profundizado, que hemos rescatado como comunidad. Creo que esto es la principal respuesta que podemos dar a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué pensás que está vigente todavía la lucha de las madres y qué significa para vos que esté presente en la historia esa lucha? Primero porque no hubo partido político ni asociación en estos 45 años que vamos a la plaza que tuviera la perseverancia que tuvimos nosotras. Porque nosotras dejamos de ir a la plaza solo una vez cuando nos habían reprimido mucho, y después volvimos y dijimos, bueno, que nos maten. Y yo creo que la perseverancia y la verdad que siempre salió de nuestra parte. Yo digo algo que no es soberbia, pero hemos tenido una dignidad de lucha que no es fácil. Digo, no nos damos cuenta que hicimos una historia que acá era única, fue única. Porque te digo que en el mundo fue ejemplo. Y yo creo que es mantener una lucha digna, con la fuerza, con la perseverancia. Está bueno el punto que estábamos hablando respecto del legado de la lucha. Porque si una lucha no tiene legado, es solo un momento, ¿no? Es solo el instante. El legado está. El legado está en la juventud, los jóvenes chicos también, los que tienen 11, 12, 13 años, ya son chicos que en las escuelas nos preguntan mucho y entienden. Y los consejos que se le da son los mejores, no entrando en política partidaria, sino en cómo necesitamos vivir todos. Porque ¿cuál es el tema? El odio que hay, que se ha sembrado, hasta querer matar a la vicepresidenta. Eso hay que romperlo, hay que perderlo, hay que decir que el amor es lo único que sirve para llevar adelante un pueblo, porque el que piensa blanco y el que piensa negro, no por pensar distinto, son enemigos. Es un seguimiento histórico, porque si no es la juventud la que pone en cuestionamiento qué pasó en la dictadura y qué está pasando hoy también con la democracia y qué tipo de democracia queremos vivir las juventudes, en qué prosigue el destino de nuestro país. Y somos los responsables también de traer todas las luchas del pasado a hoy y ser un medio también de divulgación de esa historia. Alguien te está viendo, tiene dudas sobre su identidad. ¿Vos qué le dirías, qué le recomendarías? Yo sé que puede ser difícil, yo sé que puede dar mucho miedo. Cada vez que a mí me hacen esta pregunta, yo siempre contesto con la frase de un hermano que busca, que se llama Miguel Santucho, que dice que no tengan miedo de acercarse y de tratar de saber sobre su origen, sobre su historia, porque lo peor ya pasó. Y es verdad. Si efectivamente resulta que sos hijo de desaparecidos, lo peor no es enterarte. Lo peor es lo que te pasó cuando te separaron de tus padres, cuando naciste. Así que somos muchos los que los estamos buscando. Hay una gran parte de la sociedad que se va a alegrar por ese encuentro. Y como somos muchos los que hemos pasado también por ahí, somos muchos los que vamos a poder aguantar, contener y comprender. Seguir diciéndole a la sociedad, todavía no resolvimos algo importante, que tiene que ver no con solamente 30.000 de familias que tienen a alguien desaparecido, sino también más de 100.000 exiliados, presos políticos, una sociedad que no resolvió
un tema tan importante como eso, iba a ser muy difícil construir una democracia tan sólida como esta. Tenemos la democracia más larga de nuestra historia. Bárbaro. ¿Imperfecta? Sí. Bueno, cuidémosla. Intentamos hacer pie en la lucha histórica de las distintas organizaciones que son parte del movimiento de derechos humanos en el país. Recuperamos fragmentos del rol fundamental que tuvieron para resistir la dictadura y para la transición democrática. Recordamos para ver hacia adelante y somos parte de la construcción colectiva de memoria, verdad y justicia.